Desde el espacio más íntimo de una casa mexicana, desde las historias de las criaturas que nacen, aman y mueren en la cocina, desde las propias recetas, regadas a menudo con las lágrimas de las mujeres y transmitidas de generación en generación. La fuerza motriz de Como agua para chocolate está en la recreación de las palabras al servicio de una metáfora de los sentimientos. Como agua para chocolate, una novela mexicana que te encantará escuchar. Ingredientes: una lata de sardinas, medio chorizo, una cebolla, orégano, una lata de chile serrano y 10 teleras. Manera de hacerse: la cebolla tiene que estar finamente picada. Les sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera, con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno la está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no se puede parar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí la mera verdad sí, infinidad de veces. Mamá decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela. Dicen que Tita era sensible, que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla. Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, era medio sorda. Lo escuchaba sin esforzarse. Un día, los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara, y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío. Tita arribó a este mundo prematuramente, sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una sopa de fideos que estaba cocinando, los del tomillo, el laurel, el cilantro y el de la leche hervida, el de los ajos y por supuesto el de la cebolla. Como se imaginarán, la consabida nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando de antemano, tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le estaba negando el matrimonio. Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina. En la tarde, ya cuando el susto había pasado y el agua, gracias al efecto de los rayos del sol, se había evaporado, Nacha barrió el residuo de las lágrimas que había quedado sobre la loseta roja que cubría el piso. Con esta sal rellenó un costal de 5 kilos que utilizaron para cocinar por bastante tiempo. Este inusitado nacimiento determinó el hecho de que Tita sintiera un inmenso amor por la cocina y que la mayor parte de su vida la pasaría en ella. Prácticamente desde que nació, pues cuando contaba con 2 días de edad, su padre, o sea mi bisabuelo, murió de un infarto. A mamá Elena, de la impresión, se le fue la leche. Como en esos tiempos no había leche en polvo ni nada que se le pareciera y no pudieron conseguir nodriza por ningún lado, se vinieron en un verdadero lío para calmar el hambre de la pequeña niña. Nacha, que se le sabía de todas al respecto de la cocina y muchas otras cosas que ahora no vienen al caso, se ofreció a hacerse cargo de la alimentación de Tita. Ella se consideraba la más capacitada para formarle el estómago a la inocente criatura. A pesar de que nunca se casó ni tuvo hijos, ni siquiera sabía leer ni escribir, pero eso sí, sobre cocina tenía tan profundos conocimientos como la demás. Mamá Elena aceptó con agrado la sugerencia, pues bastante tenía ya con la tristeza y la enorme responsabilidad de manejar correctamente el rancho, para así poder dar a sus hijos la alimentación y educación que se merecían, como para encima tener que preocuparse por nutrir debidamente a la recién nacida. Por tanto, desde ese día, Tita se mudó a la cocina y entre atoles y tres, creció de lo más sana y rozagante posible. Es de explicarse, entonces, el que se haya desarrollado un sexto sentido en todo lo que a comida se refería. Por ejemplo, sus hábitos alimenticios estaban condicionados al horario de la cocina. Cuando en la mañana Tita olía que los frijoles ya estaban cocidos, o cuando a mediodía sentía que el agua ya estaba lista para desplumar a las gallinas, o cuando en la tarde se horneaba el pan para la cena. Ella sabía que había llegado la hora de pedir sus alimentos. Algunas veces lloraba de balde, como cuando Nacha picaba cebolla, pero como las dos sabían la razón de estas lágrimas, no se tomaban en serio. Inclusive se convertían en motivo de diversión, a tal grado que durante la niñez
Tita no diferenciaba bien las lágrimas de la risa de las del llanto. Para ella reír era una manera de llorar. De igual forma confundía el gozo de vivir con el de comer. No era fácil para una persona que conoció la vida a través de la cocina entender el mundo exterior, ese gigantesco mundo que empezaba de la puerta de la cocina hacia el interior de la casa, porque el que colindaba con la puerta trasera de la cocina y que daba al patio, a la huerta, a la hortaliza, si le pertenecía por completo. Lo dominaba, todo lo contrario de sus hermanas, a quienes este mundo les atemorizaba y encontraban lleno de peligros incómodos. Les pareció absurdos y arriesgados los juegos dentro de la cocina. Sin embargo, un día Tita las convenció de que era un espectáculo asombroso el ver cómo bailaban las gotas de agua al caer sobre el comal bien caliente. Pero mientras Tita cantaba y sacudía rítmicamente sus manos mojadas para que las gotas de agua se precipitaran sobre el comal y danzaran, Rosaura permanecía en un rincón, pasmada por lo que observaba. En cambio, Gertrudis, como en todo aquello donde interviene el ritmo, el movimiento o la música, se vio fuertemente atraída hacia el fuego y se integró con entusiasmo. Entonces a Rosaura no le quedó de otra que tratar de hacer lo propio. Pero como casi no se mojó las manos y lo hacía con tanto miedo, no logró el efecto deseado. Tita entonces trató de ayudarla acercándose las manos al comal. Rosaura se resistió y esta lucha no paró hasta que Tita, muy enojada, le soltó las manos y ésta por inercia cayeron sobre el ardiente comal. Además de ganarse una soberana paliza, Tita quedó privada de jugar con sus hermanas dentro de su mundo. Entonces Nacha se convirtió en su compañera de diversión. Juntas se dedicaban a inventar juegos y actividades siempre en relación con la cocina, como el día en que vieron en que la plaza de Puebla a un señor que formaba figuras de animales con globos alargados y se les ocurrió repetir el mecanismo, pero utilizando trozos de chorizo. Armaron no solo animales conocidos, sino que además inventaron algunos con cuello de cisne, patas de perro y cola de caballo, por citar solo algunos. El problema surgía cuando tenían que deshacerlos para freír el chorizo. La mayoría de veces Tita se negaba. La única manera en que accedía voluntariamente a hacerlo era cuando se trataba de elaborar las tortas de Navidad, pues le encantaban. Entonces no solo permitía que se desbaratara a uno de los animales, sino que alegradamente observaba cómo se freía. Hay que tener cuidado de freír el chorizo para las tortas a fuego muy lento, para que de esta manera quede bien cocido, pero sin dorarse excesivamente. En cuanto esté listo, se retira del fuego y se le incorporan las sardinas, a las que con anterioridad se las ha despojado del esqueleto. Es necesario también rasparles con un cuchillo las manos negras que tienen sobre su piel. Junto con las sardinas se mezcla la cebolla, los chiles picados y el orégano molido. Se deja reposar la preparación antes de rellenarlas. Tita gozaba enormemente este paso, ya que mientras reposaba el relleno, es muy agradable gozar del olor que despide, pues los olores tienen las características de reproducir tiempos pasados, junto con sonidos y olores nunca igualados en el presente. A Tita le gustaba hacer una gran inhalación y viajar junto con el humo y el olor tan peculiar que percibía hacia los recovecos de su memoria. Vanamente trataba de evocar la primera vez que olió una de estas tortas, sin resultados, porque tal vez fue antes de que naciera. Quizás la rara combinación de las sardinas con el chorizo llamó tanto su atención que le hizo decidirse a renunciar a la paz del Eterno, escoger el vientre de mamá Elena para que fuera su madre y de esta manera ingresar en la familia de Lagarde, que comían tan deliciosamente y que preparaba un chorizo tan especial. En el rancho de mamá Elena, la preparación del chorizo era todo un rito. Con un día de anticipación se tenía que empezar a pelar ajos, limpiar chiles y a moler especias. Todas las mujeres de la familia tenían que participar. Mamá Elena, sus hijas Gertrudis, Rosaura y Tita, Nacha la cocinera y Chencha la sirvienta. Se sentaban por las tardes en la mesa del comedor y entre pláticas y bromas el tiempo se iba volando hasta que empezaba a oscurecer. Entonces mamá Elena decía: por hoy ya terminamos con esto. Dicen que al buen entendedor, pocas palabras. Así que después de escuchar esta frase, todos sabían que era lo que tenían que hacer. Primero recogían la mesa y después se repartían las labores. Una metía a las gallinas, otra sacaba agua del pozo y la dejaba lista para utilizarla en el desayuno.
y otra se encargaba de la leña para la estufa. Ese día ni se planchaba, ni se bordaba, ni se cosía ropa. Después, todos se iban a sus recámaras a leer, rezar y dormir. Una de estas tardes, antes de que mamá Elena dijera que ya se podían levantar de la mesa, Tita, que entonces contaba con 15 años, le anunció con voz temblorosa que Pedro Musquiz quería venir a hablar con ella. ¿Y de qué me tiene que venir a hablar este señor?, dijo mamá Elena, luego de un silencio interminable que recogió el alma de Tita. Con voz apenas perceptible, Tita respondió: «Yo no sé». Mamá Elena le lanzó una mirada que para Tita encerraba todos los años de represión que había flotado sobre la familia, y dijo: «Pues más vale que le informes que si es para pedir tu mano, no lo haga. Perdería su tiempo y me haría perder el mío. Sabes muy bien que por ser la más chica de las mujeres, a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte». Dicho esto, mamá Elena se puso lentamente de pie, guardó sus lentes dentro del delantal y a manera de orden final repitió: «Por hoy hemos terminado con esto». Tita sabía que dentro de las normas de comunicación de la casa no estaba incluido el diálogo, pero aún así, por primera vez en su vida, intentó protestar a un mandato de su madre. «Pero es que yo opino que tú no opinas nada y se acabó. Nunca, por generaciones, nadie en mi familia ha protestado ante esta costumbre y no va a ser que una de mis hijas quien lo haga». Tita bajó la cabeza y con la misma fuerza con que sus lágrimas cayeron sobre la mesa, así cayó ella sobre su destino. Y desde ese momento supieron ella y la mesa que no podían modificar ni tantito la dirección de estas fuerzas desconocidas que las obligaban a la una a compartir con Tita sino recibiendo sus amargas lágrimas desde el momento en que nació, y a la otra a asumir esta absurda determinación. Sin embargo, Tita no estaba conforme. Una gran cantidad de dudas e inquietudes acudían a su mente. Por ejemplo, le agradaría tener conocimiento de quién había indicado esta tradición familiar. Sería bueno hacerle saber a esta ingeniosa persona que en su perfecto plan para asegurar la vejez de las mujeres había una ligera falla. Si Tita no podía casarse ni tener hijos, ¿quién la cuidaría entonces al llegar a su senectud? ¿Cuál era la solución acertada a estos casos? ¿O es que no se esperaba que las hijas que se quedaban a cuidar a sus madres sobrevivieran mucho tiempo después del fallecimiento de sus progenitoras? ¿Y dónde se quedaban las mujeres que se casaban y no podían tener hijos? ¿Quién se encargaría de atenderlas? Es más, quería saber cuáles fueron las investigaciones que se llevaron a cabo para concluir que la hija menor era la más indicada para velar por su madre y no la hija mayor. ¿Se había tomado alguna vez en cuenta la opinión de las hijas afectadas? ¿Le estaba permitiendo al menos, si es que no se podía casar, conocer el amor? ¿O ni siquiera eso? Tita sabía muy bien que todos estos interrogantes tenían que pasar irremediablemente a formar parte del archivo de preguntas sin respuesta.